Informe 24, con Jania Novel. En Venezuela, informar se ha vuelto una actividad de alto riesgo tras años de cierres de medios, censura y presión sobre periodistas. El ciclo electoral de ese 2024 se intensificó, la represión también, la autocensura incluso. Ahora, después de la captura o extradición, como le quieran llamar, de Nicolás Maduro este año, en enero, el país habla de un nuevo momento político con excarcelaciones, pero también con nuevas denuncias de detenciones y control de coberturas. Vamos a tratar de entender qué está ocurriendo en los medios, qué podría venir. Vamos a conversar con nuestra querida Gabriela Vargas, politóloga, que pertenece a la red de politólogas. Gabriela, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Jania, un gusto estar contigo nuevamente y con tu auditorio. Ay, muchas gracias. ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son estos momentos que está viviendo Venezuela y la región? ¿Cómo describirías hoy el estado de la prensa en Venezuela? Mira, Jania, yo creo que es muy importante que identifiquemos que la censura que se ejerce en contra del periodismo a nivel mundial y sobre todo en nuestros países latinoamericanos que tienen esa larga historia de regímenes autoritarios, cuando apenas se dan ciertos pasos, pues vienen los retrocesos. Y en el caso de Venezuela, esta configuración sistemática, yo diría institucional de la censura, pues tuvo sus frutos no solo en el silencio que rodeó a lo que sucedió en Venezuela durante los últimos años, en especial lo que sucedió en el mes de enero con la captura de Maduro, donde pudimos observar el silencio y lo que es peor aún, la autocensura. ¿Y a qué me refiero, Jania? Que esta autocensura fue una política de Estado que ha venido trabajando desde el régimen de Chávez para ir silenciando a la prensa y que pudimos darnos cuenta que nos encontramos ante un silencio comunicacional muy grave en un momento crítico que recién acaba de vivir el gobierno venezolano y la sociedad venezolana. ¿Qué pudimos observar? Que durante las 3 horas del el supuesto ataque norteamericano y la aprehensión de Maduro, y digo 3 horas porque esto se empezó a dar cuenta desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana, no tuvimos información no solo en el exterior, que pudiera haber sido incluso justificable. En Venezuela nadie sabía qué pasaba y los que presumían lo que pasaba no estaban dispuestos a hablar por temor. Sí. Y esto tiene un nombre y se llama autocensura preventiva, que ya estamos hablando de la consecuencia en el ejercicio periodístico de vivir bajo un régimen autoritario y que nos debe de preocupar porque hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier país y que se trata nada más y nada menos de una intervención deliberada del Estado, Jania, para crear un ecosistema mediático que amenaza la cobertura periodística independientemente. La cobertura periodística, pero también el derecho a manifestarse, no solo en las calles, sino de expresar su opinión. Tienen miedo, no pueden hablar, sienten que los escuchan de todos lados, que si hablan en público, que si expresan algo en las redes sociales, si es que lo pueden hacer, que si les revisan las conversaciones de WhatsApp. Previo a esto, en el tema de María Corina Machado, previo a la extracción de Nicolás Maduro, me decían que habían encarcelado a un enfermero, una enfermera, por un mensaje que estaba mandando por WhatsApp y le dieron 30 años, me parece, de prisión. O sea, no solo es informar, sino tampoco es comunicarse entre ellos. Preguntaba justo a quien integra estos movimientos de Vamos Venezuela, de este grupo político, que por qué no se habían manifestado, no habíamos visto muestras de festejos en las calles después de la salida de Maduro. Y me dice, porque no se puede, porque tienen miedo, porque no podemos todavía hablar ni salir abiertamente a las calles. Y quien sí se atrevió, también los están deteniendo, así que no ha cambiado mucho, ¿no? El chavismo sigue, ¿verdad? Totalmente. Esto que tú señalas respecto a la vinculación entre la libertad de expresión y el derecho a la información, pues es un vínculo indisociable, por supuesto, y que lo vimos justo
en este espacio crítico que se vivió en Venezuela, en donde la gente, los ciudadanos, las ciudadanas, no sabían cómo podían actuar porque presumían incluso que podía ser una estrategia de desinformación del propio sistema para identificar a sus adversarios, ¿eh? Entonces, por supuesto, ellos se silencian. Es esa autocensura que desafortunadamente ya se ha asumido en Venezuela por esa precaución que bien refieres tú, porque hoy son detractores del sistema, mañana son terroristas, luego desinforman, luego son quienes expanden discursos de odio. Todo eso no es más que la configuración de una infraestructura adversa a la libertad de expresión y que además es ideologizada para justificar que están atacando a la prensa porque están en contra del pueblo, están en contra del sistema que está respaldando o procurando el bienestar de la población, lo cual sabemos a todas luces que no es cierto. Te quería preguntar que ahí la censura en ese país donde mucha gente se informa por redes, ¿no? Que tiene la posibilidad, que no todos, ¿qué estaría pasando con la sociedad, con los bloqueos, con las limitaciones a las plataformas, con la vigilancia? Pues mira, fue la prensa independiente que sigue siendo muy vulnerable, ¿no? IPIS Venezuela, que es una organización del Instituto de Prensa y Sociedad en Venezuela, ha lanzado 2 comunicados y es quien también mantiene al tanto de lo que sucede en Venezuela, donde informaba que por streaming se estaría comunicando lo que sucedía en el país para que la gente pudiera estar al tanto de manera muy precaria, Jania, porque también el sistema se encargó de debilitar todo el ecosistema mediático del país, ¿no? Sí. Entonces, la prensa, los periodistas no tienen acceso a fuentes oficiales porque, pues, evidentemente el Estado los considera adversarios. Se interrumpen los servicios eléctricos en Internet. Sabemos que cuando hay cuestiones de gobernanza, curiosamente el Internet se colapsa, se va la luz, ¿verdad? Como sucede en situaciones críticas como las que se vieron en Venezuela. Entonces, la cobertura queda limitada a informes parciales o reportes muy prudentes o confirmaciones tardías de hechos que mejor la prensa internacional lo reporta, como fue el caso del lunes 5 de enero, que cuando se instala la Asamblea Nacional para darle el reconocimiento a la presidenta Daisy en funciones, fueron detenidos ese mismo día, ¿sí? 14 periodistas que pertenecían a agencias y medios internacionales, solo uno de ellos era medio nacional. Pues estamos hablando que el 5 de enero se acaba de ir Maduro, están nombrando a la presidenta Daisy, se supone o presumiríamos que estamos en un nuevo estadio donde se empieza a flexibilizar el sistema, y ese mismo día están deteniendo a 14 periodistas de medios internacionales, los cuales fueron liberados pues por su carácter internacional, si no seguramente hoy estarían detenidos. Sí. ¿Qué mensaje se envía cuando ocurre eso? ¿Qué mensaje se envía al mundo y qué mensaje tendrían ellos al interior? Porque pues parece que a la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, la está sometiendo Donald Trump, ¿no? Sí, me parece que el mensaje que tenemos que tener presente es seguir apoyando a los medios independientes, nacionales e internacionales, porque evidentemente tenemos un control del acontecer político por quien tiene el control de la información, que en este caso fue el propio Estado venezolano con su famoso protocolo de contingencia comunicacional, que no era otra cosa más que la información y la verdad de lo que está sucediendo es la que digo yo. Entonces el mensaje es seguir apoyando a estas ONGs, a estos medios venezolanos independientes y seguir transmitiendo su información, porque se necesita escuchar la verdad alterna de lo que está ocurriendo. Y te decía de igual forma, Jania, no solo a nivel Venezuela, sino también en nuestros propios países, porque si nosotros dejamos morir el periodismo independiente, que es donde se están yendo los periodistas que cuestionan, que analizan, que están presentes por la opinión pública, nos vamos a encontrar tarde o temprano con esas políticas de Estado donde la información es la estatal y donde no hay espacio para
para ser detractores, mucho menos a cuestionar y, por supuesto, incluso ser objeto hasta de persecuciones políticas como los 800 presos políticos que tiene hoy Venezuela. Por supuesto, hoy hablamos de Venezuela, pero tenemos en la puerta la ley de telecomunicaciones en donde también intentan implementar esta especie de policía de la información, de la censura, diría yo, hablando de los derechos de las audiencias, pero si las audiencias no son una masa amorfa, inculta e inmadura, de eso también tendremos que estar hablando, analizando, porque me parece que la gente ya tiene la madurez para decidir, definir qué quiere, qué no quiere, qué lee, a quién le cree, o buscar distintas fuentes para contrastar la información. Y hoy estamos justamente en ese riesgo. Vemos las barbas del vecino remojar, ¿no? Y parece que estamos yendo por ese caminito, ¿no? Fuera las instituciones independientes, apoderamiento del Instituto Nacional Electoral, que tanto nos costó crearlo para llegar a una democracia medianamente, ahí vamos, pero ahora con el tema de la revisión de los contenidos, me parece que también es un tema grave, que nos lo han dicho, nos han advertido y lo estamos dejando pasar, Gabriela. Así es, Jania, precisamente por eso hablé de la infraestructura ideologizada que es adversa a la libertad de expresión, porque hay severas señales que nos dan, nos deben de generar alertas para que estemos muy pendientes, como dices tú, que esas reformas que se están promoviendo no vayan encaminadas a crear esa infraestructura que hoy en Venezuela censura y encarcela y que mañana podría ser nuestro país o cualquier otro. Correcto. Ay, pues qué escenarios en donde sí tenemos que poner muchísima atención, las alertas están prendidas. Venezuela se mueve en una coyuntura inédita, cambios políticos, excarcelaciones, dicen, que tampoco nos queda muy claro, un intento de reapertura, pero también denuncias de control y detenciones contra la prensa. Es Gabriela Vargas, politóloga perteneciente a la red de politólogas. Muchísimas gracias. Gaby, de nueva cuenta, bienvenida. Muchas gracias, Jania. Un gusto estar nuevamente contigo y tu auditorio. Les mando un gran abrazo en este año. Muchas gracias, igual para ti. Hacemos una pausa, no se me vayan, regreso de inmediato. Están en Informe 24, volvemos.